La pregunta sería, y se la hago sinceramente, ¿no? ¿Existe la mínima posibilidad? No me lo respondan como creyentes, porque como creyentes no van a decir que no. Existe la mínima posibilidad, pero una pequeña, así, un 0,0001% de que lo que enseña la Iglesia Católica sea disonante de lo que enseña la Biblia en algún punto. Existe una mínima posibilidad para que eso suceda. Dejo esa hipótesis para hacer la siguiente pregunta. Si ustedes se cierran a esa posibilidad es porque están respondiendo como creyentes, ¿no es cierto? Bien. Ahora, vamos a suponer que ustedes dicen que sí existe una mínima posibilidad, una pequeña, remota y remotísima posibilidad de que la Iglesia Católica enseñe algo que va en contra de lo que dicen expresamente las Escrituras, o lo niega. Bien, en tal caso de que pudiera suceder así, y nosotros estamos ante la encrucijada hipotética, ¿no? Hipotética, de tener que aceptar o lo que dice la Iglesia Católica o lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Qué sería más firme? ¿Qué tendría más autoridad? ¿Qué sería más confiable? ¿Qué sería más sólido? ¿Qué sería una roca firme, inquebrantable, que está libre de error y 3 veces santa y sin mancha? ¿Las Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo o la Iglesia Católica fundada por Cristo y movida por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está presente en la inspiración de la Biblia, pero también en la Iglesia. Eso no hay que desconocerlo de ninguna manera. Entonces, de cierta manera, si hubiese la posibilidad de que se suscite esa disyunción, ¿qué está por encima? ¿Qué tiene más autoridad? ¿Qué es más inquebrantable? ¿Qué es más sólido? ¿Qué es más infalible? ¿La Biblia o las Sagradas Escrituras? La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Me gustaría comenzar a responderte esta pregunta porque creo que es muy interesante. La pregunta es muy interesante. De hecho, yo me la hice muchas veces antes de hacerme católico, porque yo soy una persona muy crítica, sinceramente. Ahora, la cuestión es esta. Los apóstoles escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento. Vos me decís, las Escrituras son sin manchas, sin mácula, purísima, las Escrituras. Pero las escribieron hombres pecadores. Entonces, ¿existe la posibilidad que esos hombres pecadores se equivocaran a la hora de escribir las Escrituras? Entonces, básicamente tu pregunta se puede trasladar tanto para el Nuevo Testamento como para la infalibilidad de la Iglesia. Porque básicamente tanto la Iglesia tiene podemos decir así, un concilio de obispos que son pecadores, como lo fueron los apóstoles que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento. Si los apóstoles tenían pecado, ¿existía la posibilidad de que ellos, dentro de ese margen humano, cometieran errores a la hora de transmitirnos a nosotros por las Escrituras lo que nosotros tenemos que creer? ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, por eso, pero estás apelando a la Biblia. Entonces, claro, caeríamos en una petición de principio. Protestantes y católicos somos creyentes todos. Yo soy creyente. Yo no puedo probar científicamente que la Biblia es palabra de Dios. Lo que yo te digo, yo como creyente, si creo en la Iglesia Católica y creo en la Biblia, la autoridad de la Iglesia Católica y de la Biblia son iguales,
la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y es inerrante, y lo dice la Biblia, y la Iglesia Católica se pone a sí misma por encima de las Escrituras. Esa es la pregunta. Claro, mira, aquí incluso voy a unir lo que venía diciendo el teólogo Néstor sobre cómo usaban los judíos las Escrituras. Para mí, que soy católico, no hay un problema en que los judíos usaran las Escrituras para corroborar lo que decía Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros, como católicos, creemos que la tradición no puede contradecir la Biblia. La Biblia no puede contradecir la tradición. Por ende, yo incluso podría demostrar, ¿no?, la coherencia de la tradición católica por la no contradicción. Por la no contradicción. Entonces, el hecho de que los judíos usaron la Biblia para ver de repente lo que decía Pablo, no quiere decir que ellos creían únicamente en las Escrituras, sino que de repente era un método de ver si había contradicción o no. Pero no quiere decir que ellos se limitaban a la sola Escritura, sino que, a ver, si nosotros acá tenemos algo que nosotros reconocemos como un pilar, uno de los pilares que nosotros tenemos como objeto de verdad, ¿ok? Y no puede existir contradicción, ya que si Pablo es enviado por Dios y las Escrituras son palabra de Dios, por ende, lo que tiene que enseñar Pablo no puede contradecir lo que ha enseñado Dios antes. Y lo que Dios ha enseñado antes no puede contradecir lo que Dios envió por medio de los apóstoles enviados de Jesucristo. Entonces, para mí, que soy católico, sinceramente, como católico te podría decir, sería casi imposible pensar en esa opción. Porque tendría, o sea, es como decir, todo se desarma, hasta las Escrituras, hasta la validez de las Escrituras. Suponiendo esa opción, ¿quién tiene más autoridad? ¿La Biblia o la Iglesia? Suponiendo la posibilidad, ¿quién tiene más autoridad? Porque una tiene que estar por encima de la otra. No pueden tener igual autoridad. Tiene que tener una autoridad infalible e inquebrantable, y la otra autoridad en cuanto que se sujeta a ella. ¿La Biblia debe sujetarse a lo que dice la Iglesia o la Iglesia debe sujetarse a lo que dice la Biblia? Bueno, es una pregunta importantísima. Claro, esa pregunta se le voy a dejar para Ido, pero simplemente quiero responder que claro, esa pregunta parte de un principio protestante, ¿no? Solo la Biblia es infalible. Pero para nosotros no es así. Entonces, no te puedo responder desde una premisa protestante. La pregunta sigue en pie, y es cierto. Porque ciertamente alguien podría decir, excusa que te haya interrumpido, Luis. Alguien podría decir que por qué necesariamente debería ser una con mayor autoridad que la otra, por qué no podrían ser iguales. Pero quien dice eso, o quien asume eso, no entiende los principios básicos de los elementos lógicos, obviamente. O sea, siempre, necesariamente, tiene que haber uno. Si hay relación, debe haber una relación entre mayor y menor. Y desde esa perspectiva, la pregunta sigue en pie. O sea, ¿cuál sería? En un caso hipotético, ¿cuál sería? Para la Iglesia Católica, la Iglesia, porque Jesucristo funda una iglesia. O sea, Jesucristo no ni escribió nada, ni mandó a escribir Biblias. Yo entiendo que la Biblia es el compendio de parte de lo que eran los primeros cristianos, porque no sabemos nada ni de Felipe, no sabemos cómo murieron muchos de los apóstoles, dónde predicaron. Eso es parte de la tradición. Ahora, lo que sí quedó establecido fue una iglesia, que era el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Esa iglesia tiene un transcurrir desde los primeros siglos y lo podemos constatar. Ahí los primeros cristianos también se basaban en la escritura, pero no era solamente la escritura, porque a la par también habían los escritos de los padres de la iglesia. De hecho, inclusive la misma Didache, hasta el siglo IV, dice Atanasio en su carta pascal, que era casi considerado al pie como los libros sagrados. Eso da a entender de que para esos primeros cristianos también, estos otros, parte el martirio de Policarpo de Esmirna, la carta de Clemente Romano, que también era leído en esas comunidades los días domingos, eso demuestra históricamente que la autoridad inicialmente fue la iglesia. Las primeras herejías las combatió fue la iglesia, no las combatió la Biblia. El concilio de Jerusalén fue la iglesia, no fue la Biblia la que apelaron. Apelaron a la autoridad, con eso termino, apelaron a la autoridad de los apóstoles y los presbíteros. Eso es autoridad eclesial, no es autoridad bíblica. Pero bueno, a ver, déjame Néstor ahí y ya te doy. Sí. Supongamos que es verdad la fe católica, ¿no? Y supongamos que la Iglesia Católica supone, porque es verdad,
que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, sobre su cátedra, ¿no? Eso significa ex cátedra, sobre su cátedra. Es otro tema. Es infalible. ¿Qué? Son otros temas, o sea, estamos... No, pero no es fe católica que el Papa cuando habla sobre la cátedra de Pedro es infalible. Yo no estoy inventando. Pero tienes Esto que... es un dogma pero católico. más allá que, pero tienes que mirar todo el fundamento. No, es que yo quiero usar esto como un argumento. Supuestamente el Papa, cuando habla ex cátedra sobre la cátedra de Pedro, es infalible. ¿Quién escribió la carta de Pedro? La escribió Pedro. Supuestamente Pedro, cuando escribe su carta, es infalible por dos razones. Porque es agiógrafo, inspirado por el Espíritu Santo, y la escritura no fue inspirada por hombres, ni fue movida por hombres, sino que fue inspirada, y los santos escritores fueron movidos por el Espíritu Santo, y porque el Papa es infalible. Por esas dos razones, yo voy a tomar una carta de Pedro, y en la carta de Pedro dice: confíen en las Sagradas Escrituras porque son la profecía más confiable, que alumbra como antorcha en lugar oscuro, porque ninguna escritura fue traída a los hombres por voluntad del hombre, sino que fueron los santos escritores movidos por el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta sigue en pie. Vos acabás de decir que si hay una disputa, si pudiera existir hipotética y remotamente una disputa entre lo que dicen las Sagradas Escrituras y lo que enseña la Iglesia y el Magisterio Católico, vos dirías que como al Nuevo Testamento lo escribió la Iglesia, entonces la Iglesia está por encima del Nuevo Testamento. Y es la Iglesia la que le otorga autoridad al Nuevo Testamento. No le podría otorgar autoridad al Antiguo Testamento porque no lo ha escrito. Bien, pero sí al Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, la pregunta sigue vigente. Que si la Biblia es infalible, como dice la Iglesia Católica, que es infalible también, la Iglesia Católica infalible dice que la Biblia es infalible. Y si la Biblia, que es infalible, dice que la Escritura es la profecía más confiable, ¿qué está diciendo Pedro? ¿Que la Escritura está por encima de la Iglesia o que la Iglesia está por encima de la Escritura? Entonces yo tengo textos para mostrarte que la Biblia dice que la Escritura está por encima de la Iglesia y que si la Iglesia no sigue a lo que dice la Escritura, la Iglesia no es la Iglesia de Cristo. Ahora, vos tendrías textos para mostrar que la Iglesia es superior a la Escritura. ¿Hay algún texto de la Escritura que dice que la Iglesia es superior a lo que está escrito? Claro. Sí, bueno, pero creo que estamos volviendo ya un poco de debate y esa no era el objetivo, simplemente un compartir. Sí, perdón. Repetirte. Luis y mi persona vamos a apelar a la autoridad de la Iglesia. Tú y nuestro amigo Jonathan van a apelar a la autoridad de la Biblia. Yo creo que ambas son respetables, por lo tanto yo no creo que aquí sea quién tiene más verdad o quién está, no, yo creo que simplemente un compartir, o sea, es tan respetable tu posición como la de nosotros. Pues tú me decías, por ejemplo, la carta de Pedro, que fue fechada más o menos hacia los años 50 y 60, pero en el ministerio público de Jesucristo, a quien le da poder de llaves en términos particulares era Pedro, y ese poder de atar y desatar era un hebraísmo que utilizaban quienes, los rabinos. Lo que un rabino decía, sus discípulos lo aceptaban, lo que un rabino no decía, sus discípulos no aceptaban. Eso es autoridad eclesial, eso no era autoridad de la Torá, no era la Torá la que decía. O sea, el mismo Jesucristo pone la autoridad del hombre por encima de las Escrituras cuando le da esa promesa inicialmente a Pedro, que evidentemente las cartas de Pedro, las cartas de Pablo también son autoridad, también es verdad, pero yo creo que en sí la autoridad es la Iglesia, porque fue la Iglesia la que fue formándose, fue la Iglesia la que combatió las herejías, fue la Iglesia la que tuvo los primeros mártires, fue la Iglesia también a la parte que tuvieron los primeros credos, los primeros siglos, otros escritos que para los primeros cristianos también era autoridad. Esa sería mi respuesta, si quiere el teólogo responder también. De hecho, inclusive tengo 10 minutos más porque ya vamos a cerrar aquí el almacén. Ah, mira, estás trabajando, Guido. Che, mira, vos sabés que ya le doy al trabajo. Ya le doy al Néstor. Vos sabés que estamos muy interesados en aclarar justamente muchas cuestiones católicas, digamos, porque claro, nosotros nos acercamos a la fe católica y queremos conocer la fe católica, ¿no? Queremos conocerla bien. Y sabemos que el magisterio tiene el don de enseñar, ¿no? Entonces, la pregunta que les hago a Luis y a Guido, y ya después vamos con esto,
¿Puede un laico ponerse por encima del magisterio y negar las directrices pastorales del magisterio? Por ejemplo, el magisterio dice, hay medios de salvación en la iglesia protestante. Y después surge un apologista en YouTube que se arma en el living de su casa, un canal de YouTube, y dice, no hay medios de salvación en la iglesia protestante. El público católico, ¿qué debería seguir? Lo que dice el Papa en una encíclica, lo que dice un documento conciliar, por ejemplo, Unitatis Redintegratio o Gaudium et Spes, o lo que dice un apologista en el living de su casa. El pueblo católico puede reposar tanto en lo que dice un laico como lo que dice el magisterio, o la potestad de enseñar reposa exclusivamente en el magisterio. ¿Qué significa que haya un magisterio en la Iglesia Católica? Que cualquiera puede agarrar y enseñar con autoridad la fe católica, porque si eso es así, medio que bienvenidos al protestantismo, ¿no? Pero te quería preguntar eso. ¿El mundo católico puede pasar esto también? Ok, mira, te voy a responder esa pregunta justamente haciendo referencia al texto que mencionaste de Segunda de Pedro, ¿no? En Segunda de Pedro tenemos el texto donde Pedro dice, tenemos nosotros la profecía más segura. Por ahora no menciona las escrituras, ¿verdad? Los protestantes, muchos asumen que él está haciendo alusión directa a las escrituras, pero no es cosa que encontramos hasta ahí. Pedro dice, tenemos nosotros la profecía más segura. La profecía. Para nosotros los católicos, Pedro ahí está haciendo referencia a la palabra de Dios, tanto escrita como la que ellos recibieron de Cristo, ¿ok? Entonces después él hace como una aclaración, teniendo en cuenta que las profecías escritas no pueden ser interpretadas de forma privada. Entonces, para mí, lo que está diciendo Pedro ahí es lo siguiente, nosotros como iglesia y como apóstoles tenemos la profecía más segura, escrita y oral. Ninguno cuestione la enseñanza de la iglesia por sus interpretaciones privadas de las profecías que encuentran en las escrituras. Eso es una lectura que yo hago. Ojo, puedo estar equivocado, ¿no? Ahora, esto pasaría también en el caso de que un laico quiera de forma privada traerse una nueva interpretación de lo que dice el magisterio o las escrituras, y de forma privada se aleje de lo que dicta la Iglesia Católica y lo que dicta las escrituras. Por supuesto que estaría mal. Sería un laico que está cometiendo una infracción, ¿no? Por supuesto. Pero quiero hacer una precisión importante, recordando obviamente que esto no es un debate, esto es un conversatorio. De hecho, también, antes de que Guido pueda irse, también le tengo una pregunta que me gustaría que ustedes dos puedan responder, pero que tiene que ver ya con otra temática también. Sin embargo, la precisión que quiero hacer tocante al pasaje de 2 Pedro 1, 19 al 20, parece que el apóstol, o por lo menos el autor de esta epístola, entiende que cuando habla de profecía necesaria, única y exclusivamente se está refiriendo a la tradición escrita. Porque en el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, que es el sujeto del versículo anterior, de la escritura, es de interpretación privada. Entonces, parece que el autor de esta epístola está exclusivamente refiriéndose a la tradición escrita, cuando dice que tenemos también la palabra profética más segura. Es que nadie duda eso, es que nadie lo duda. El tema es el propósito de esas palabras. A ver, yo no dudo que Pedro se esté refiriendo a las escrituras, pero el propósito de las palabras que Pedro dice, ¿cuál es el propósito de esas palabras de Pedro al decir que la interpretación la interpretación privada de las escrituras no debería de ser algo que la iglesia deba de adoptar? Básicamente yo al menos concluyo que lo que está diciendo Pedro es que esa interpretación privada no debe de estar por encima de lo que los apóstoles y la iglesia enseñan. Esa es una muy buena observación. Continúa. Ok, entonces, básicamente ahí termina la idea. Para mí, Pedro lo que está diciendo es, muchachos, ustedes tienen las escrituras y ustedes saben que ahí hay profecía, pero por medio de sus interpretaciones privadas, de lo que ustedes deduzcan de ahí,
no contradigan lo que dice la iglesia, nosotros los apóstoles, el cuerpo ministerial eclesiástico de la iglesia. Esa es una muy buena observación, como iba a decir, pero ahí viene la pregunta, si cuando habla de profecía es única y exclusivamente a la tradición escrita. Es decir, cuando dice profecía, ¿está refiriéndose única y exclusivamente a la tradición escrita o incluye la tradición oral? Porque el texto parece indicar que está única y exclusivamente especificando la tradición escrita cuando dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ese agregado de la escritura indica que el texto está estrictamente refiriéndose a la tradición escrita. No estoy diciendo acá, no estoy hablando acá de que hay una invalidación de la tradición oral, no es eso lo que estamos diciendo. Pero en este pasaje, única y exclusivamente se está refiriendo a la tradición escrita. Claro, sí. A ver, aunque no se utiliza el término única, hay que entender el contexto también. Es decir, ¿qué es lo que tenían los apóstoles para esa época? Pues las Sagradas Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros vamos a basarnos claro, es que aquí dice en la Biblia que la profecía, pero ¿qué era lo que se tenía en aquel entonces? Precisamente se estaba formando el corpus neotestamentario y se tenía en mayor medida el Antiguo Testamento. Entonces, esos textos hay que analizar también desde el contexto histórico. En la época de Pedro era para Pedro, pero en la época de Juan. ¿Qué pasa con la época de Policarpo? ¿Qué pasa con la época de Policarpo de Esmirna? De Clemente. La bajada, Guido. Sí, pero antes de que yo diga algo, déjame nada más insertar esta idea, porque esto es muy bueno y puede ayudarnos a entender mejor este texto. Sí, pero antes de que te vaya, esto es muy importante, miren. Cuando él explica el concepto que agrega de la escritura, da a entender que en la mente del autor está refiriéndose a la tradición escrita. Y luego aclara más, porque él aclara, él emite un porqué y dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Obviamente, aquí hay una especie de guiño a lo que había dicho anteriormente en la primera epístola, que está hablando directamente de que la profecía, estos no profetizaron por ellos mismos, sino que el Espíritu les daba, etcétera. Está apelando a la tradición profética del Antiguo Testamento. Lo llamativo del caso es que es una tradición escrita. Y lo que pareciera indicar el capítulo 2 es que era necesaria esta tradición escrita, porque si solo dependíamos de la oral, fácilmente podría ser pervertida la tradición de la iglesia, porque los falsos maestros enseñaban oralmente herejías, porque apelaban a un fundamento que no necesariamente era el más objetivo de todos. De ahí la necesidad de que la tradición oral deviniese en tradición escrita. O sea, sí hay una tradición oral, pero esa tradición oral termina deviniendo en tradición escrita porque se necesitaba que se escribiese para que hubiese un fundamento más firme a la hora de poder responderle a los herejes que obviamente enseñaban oralmente herejías destructoras, tal y como presenta el primer versículo del capítulo 2. De hecho, curiosamente, la experiencia de los falsos cristianismos que comenzaron a desarrollarse en el siglo I y se consagraron en el siglo II y III, entendieron el valor de la tradición escrita, de tal modo que prefirieron crear su propio canon o prefirieron colocar por escrito todas sus enseñanzas. ¿Por qué razón? Si los gnósticos son una secta que va surgiendo en el siglo I, de acuerdo a la revisión de los documentos neotestamentarios, ¿por qué aparecen los primeros evangelios en el siglo II? Y la respuesta de los eruditos es la siguiente: porque estos grupos dependían de la oralidad y se dieron cuenta que necesitaban la tradición escrita para poder preservar sus tradiciones, cosa que parece que los judeocristianos ya tenían una tradición escrita desde el siglo I consagrada, que había suplantado la tradición oral. Y yo creo que eso es un dato que hay que tomar en consideración. Pero no digo más, no quiero tampoco, no es un tema a debatir.